A comienzos del siglo XIX, una gran ola de delitos azotaban las sociedades en ese entonces: robos, hurtos, homicidios, etc. Algunos estudiosos mencionan que se debió principalmente a la revolución industrial y a la desorganización social que trajo consigo. Era de esperarse que los científicos sociales se intrigaran por esto, incluso mucho antes de estas fechas. La curiosidad humana por entender la mente y la dinámica criminal hizo que surgiera una nueva perspectiva por la cual tratar de entender estas actividades nocivas para la sociedad. Y es así como surge la estadística moral, o también llamada escuela cartográfica, una nueva herramienta dentro de la criminología que dio aportes muy peculiares a nuestra ciencia. Cuestiones como ¿por qué todos los años se da una cantidad similar de delitos en ciertos lugares? ¿O por qué ciertos delitos son más frecuentes en unas áreas geográficas determinadas? ¿Qué pasa, detectives? Les doy una cordial bienvenida al único canal en YouTube que habla sobre estos temas de interés criminológico, y los invito a que me acompañen en este viaje tan enriquecedor de conocimiento en el que responderemos estas y muchas otras preguntas según la perspectiva de esta escuela. Así que sin más preámbulos, dentro de escena. Adentrándonos en su pensamiento, la escuela cartográfica o estadística moral ve el crimen como un fenómeno social de masas y no como un acontecimiento meramente individual. También para esta escuela el crimen es una magnitud asombrosamente regular y constante, que se repite con absoluta frecuencia y con precisión. Como cualquier otro fenómeno natural, los hechos humanos y sociales, y en específico el crimen, es uno más de estos fenómenos. Por lo tanto, estos hechos se rigen bajo leyes naturales. De acuerdo con esto, ellos dicen que ya no interesa averiguar las causas que producen el delito, sino observar su frecuencia media, la distribución geográfica de este e identificar sus principales variables o dinámicas. Según estos postulados, podemos ver que para esta escuela el delito es algo completamente normal, ya que lo ven como algo inevitable, constante y también necesario. También algo que mencionaban era que el único método adecuado para la investigación de los delitos y la violencia como un fenómeno social y para conocer la magnitud de este era el método estadístico, ya que según ellos esto permite tener un panorama más amplio de la criminalidad. Como podemos ver, esta dirección del pensamiento es sociológica, pues esta área del conocimiento de la criminología intenta estudiar y descubrir el fenómeno criminal desde el punto de vista social. Estos autores creen que los principales factores criminógenos son los externos y no los internos. Incluso algunos autores consideran a esta escuela como un puente entre la escuela clásica y la positiva. De hecho, algunos aportes de autores de esta escuela serían utilizados posteriormente por estudiosos como Enrico Ferri para formular sus teorías sociológicas de la criminalidad. Adolf Quetelet, un personaje extraordinario dentro del mundo de la ciencia, astrónomo, demógrafo, sociólogo y también reconocido por sus aportes estadísticos dentro del ámbito criminal. Este autor mantiene que los hechos humanos y sociales se rigen también por leyes que gobiernan los hechos naturales, es decir, por leyes físicas, y propugna un nuevo método, el estadístico, para analizar dichos fenómenos, buscando la frecuencia media con la que se dan estos actos, su distribución serial, etc., anticipándose a las conocidas leyes de la saturación de Enrico Ferri. Quetelet también resaltó la absoluta regularidad con que año a año se repiten casi los mismos delitos. Pero, ¿por qué sucede esto? Este llegó a afirmar que si conociéramos las complejas leyes que regulan el fenómeno social del crimen y su dinámica propia, estaríamos en condiciones de predecir el número exacto e incluso la clase de crímenes que se producirían en una sociedad en un momento dado. Aparte de estas interesantes propuestas, son conocidas también las famosas leyes térmicas de este autor, en las que explica la relación que tienen los factores térmicos y el clima en las dinámicas criminales. Ley número 1. En invierno se comete mayor número de delitos contra la propiedad que en verano. Explica que esto se debe a que la vida es mucho más difícil en invierno que en verano, económicamente hablando. Cuando Quetelet escribió esta ley, quizás se refería a la situación de las personas en ese entonces,
La compra de cosas básicas se hacía más difícil, no había mucho trabajo debido a las condiciones climáticas, lo cual influía en las personas para que cometieran robos. En nuestro contexto actual podemos decir que sucede algo muy interesante. En épocas navideñas se mueve más dinero, las personas andan todas eufóricas por comprar cosas, dar regalos y demás cuestiones que hacen de esta época de invierno la mejor para los ladrones, los hurtos, estafadores, etc. Ley número 2. Esta nos dice que los delitos contra las personas se cometen fundamentalmente en verano, debido a la temperatura, por este calor intenso, además que esta misma temperatura hace que las personas sean más irritables. Lógicamente se consumen más bebidas alcohólicas y mientras que en invierno la gente no piensa en salir de la casa, en verano irónicamente la gente busca salir del horno que es su casa. Trata de buscar un poco de aire, entonces hay más contacto, más relación social y por lo tanto más enojos, riñas, etc. Así que podríamos decir que en cierto punto llega a tener algo de lógica esta propuesta. Y finalmente, ley número 3. Esta ley nos dice que los delitos sexuales se presentan con mayor frecuencia en la primavera. Esto lo asocia con el fenómeno de la brama de todos los animales. Generalmente todos salen en primavera a unirse para poder perpetuar la especie, y por lo tanto el hombre no es ninguna excepción. Interviene también en este tipo de delitos factores psicológicos y sociales, como lo puede ser la posibilidad de salir y convivir después del largo encierro que presenta para muchos pueblos el invierno. Claramente estas leyes pueden ser criticadas desde muchos aspectos, pero no deja de ser interesante estudiarlas y analizarlas como un antecedente histórico de nuestra hermosa ciencia. André Gary. Este autor publica en 1833 su ensayo sobre la estadística moral de Francia, con datos sobre el sexo, edad, instrucción y profesión de los delincuentes, y de la influencia del clima y geografía sobre el crimen, datos que recabó pacientemente por aproximadamente 30 años en Francia y otros países como Inglaterra. También se le caracterizó por realizar los primeros mapas de criminalidad en Europa, de aquí el nombre de la escuela, ya que carta significa mapa. Este creativamente utilizó colores para distinguir los lugares geográficos donde más se concentraban los delitos y cuáles eran los más frecuentes. Actualmente esta herramienta es básica para cualquier análisis de la criminalidad y nosotros como criminólogos debemos de tenerla siempre presente para el desarrollo de, por ejemplo, programas de prevención de la violencia. Curiosamente, por este mismo medio le quedó claro que la criminalidad contra la propiedad se carga más al norte, en cuanto que los atentados contra las personas son más frecuentes al sur. Esta observación que hace se debió al mapa de criminalidad que hizo en Europa, y como puede observarse, la conclusión geográfica coincide con la térmica de Quetelet que ya vimos, pues Gary concluye que hay cierta relación entre el lugar y el clima, ya que hacia el norte hace frío y hacia el sur hace calor. Quetelet y Gary fueron unos grandes exponentes de esta escuela. Claro está que no fueron los únicos en esta perspectiva. Podríamos mencionar también a Rawson, otro autor interesante, representante genuino de la ecología social, que llevó a cabo un análisis comparativo de la criminalidad en los diversos distritos, tanto agrícolas, mineros y metropolitanos, llegando a la conclusión de que el empleo sería un factor decisivo, y junto al empleo, el proceso de concentración urbana, más importante todavía que la propia densidad de la población. Mayu, otra persona con gran actividad investigadora. A diferencia de otros autores, este no se limitó a interpretar solo las estadísticas oficiales, sino que recabó personalmente su información y datos sobre criminalidad, preguntando por las calles y las cantinas londinenses. Mayu se oponía a las posturas academicistas y moralizantes de su época, ya que él pensaba que el crimen no procede de la mera relajación moral ni de fuerzas sobrenaturales como muchos argumentaban, sino que el fenómeno criminal es propio de las condiciones sociales del momento, como la pobreza, educación deficiente, pocas oportunidades laborales, entre otros factores. Y vaya que estaba en todo lo correcto esta persona. A esta escuela tan fascinante le debemos la contemplación del crimen como fenómeno de masas,
como hecho social y como magnitud mensurable, perspectiva hoy de la que ya no se puede prescindir, así como la posibilidad de aplicar métodos cuantitativos estadísticos al estudio de los hechos sociales. De algún modo, también la necesidad de asumir como normal la existencia de un cierto volumen constante y regular de la criminalidad en toda organización social, pues es el precio que se debe pagar por la libertad que todos, o al menos la mayoría de nosotros, poseemos. Sería algo muy utópico pensar que la violencia y los delitos pueden desaparecer por completo. La idea aquí es que el índice sea lo más bajo posible, y para eso debemos de analizar las estadísticas delictivas de nuestro país, crear medidas de prevención en nuestros hogares, compartir información educativa sobre estos temas en nuestras redes sociales y así contribuir con nuestro grano de arena a por esa sociedad segura que todos nos merecemos. Y bien, mis detectives, ¿qué les parecieron los aportes de esta escuela? Me agradaría que dejaras tu opinión, comentario o cualquier otra cosa en la parte de los comentarios y yo te estaré respondiendo y dejando un corazón para que mires. Tu like, como siempre, se agradece si es que te gusta mi contenido y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. También recordad que en Instagram comparto contenido exclusivo a diario sobre estos temas por si quieres aprender a otro nivel. El link, como siempre, te lo dejo en la parte de la descripción. Yo soy Ángel Morales y nos miramos en el siguiente clip. Chao.